Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, alguien que me ayude, que vimos la clase anterior. A ver, señorita Morales, ¿qué vimos la clase anterior? Del día viernes. ¿Qué fue lo que vimos? Las células. Ya, señorita Herrería, ¿qué más vimos? Nada. Bueno, el año pasado, sí, a más de estudiar la célula, ¿no es cierto? Cómo se estaba organizando la vida, vimos el origen y la evolución, los procesos biológicos, la nutrición, los sistemas del cuerpo humano, ¿sí? Los biomas del mundo, ¿no? Entonces, todo eso vimos el año pasado, según la secuencia del libro. ¿Por qué comenzábamos con la célula? Para hacer un pequeño resumen de la clase anterior. Ustedes saben que la célula es la parte fundamental, ¿no? Sin células no habría vida, ¿sí? Todo ser vivo se origina a partir de una célula. Todo eso estamos claros, ¿no? ¿Sí? La célula tiene se clasifican en procariotas y eucariotas, ¿no es cierto? Las eucariotas son células diferenciadas, las procariotas en cambio no tienen un núcleo definido, ¿sí? Generalmente este tipo de células se les consideran en los animales inferiores, como las bacterias, virus, ¿no? En cambio las eucariotas tienen las células ya bien diferenciadas, tienen las tres partes fundamentales, citoplasma, membrana, citoplasma y núcleo, o núcleo, citoplasma y membrana. Cada una de estas estructuras ustedes saben que cumplen funciones específicas. El núcleo se encuentra el ADN. En el citoplasma tenemos organoides citoplasmáticos, como el aparato de Golgi, retículo endoplasmático, sí, lisosomas, en fin. Y las células tienen la membrana celular, sí, cuando hablamos de las células animales. Y las células vegetales, en cambio, tienen pared celular, sí. Y a nivel de citoplasma te encontramos las vacuolas, que cumplen otras funciones. Y además, las células vegetales tienen el cloroplasto, ¿no es cierto? Que le da esa pigmentación verduzca, ¿sí? A las plantas. Bueno, hasta ahí, ¿no es cierto? Cuando hablamos del origen de la vida, ¿no es cierto? O el origen de la materia prácticamente, hay diferentes teorías, ¿sí? ¿Alguien me puede decir una teoría que se acuerde? Creacionista, Ya, la teoría creacionista. Otra teoría, a ver, Relativista creo que se llama. no, a ver, La teoría de la generación espontánea. ya de la teoría de la generación espontánea, que fue la primera, ¿no? Tanto la creacionista y de la generación espontánea. También tenemos de la panspermia o migracionista, ¿sí? Pero básicamente, como les decía, esas teorías, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, son teorías que no fueron comprobadas. La teoría de la generación espontánea, vean, simplemente fueron filósofos de la época, Sócrates, Platón, Aristóteles, Virgilio, ¿sí? Ellos dieron algunas teorías, ¿sí? Pero también hubo algunos científicos también ya posteriormente, como Pasteur, Redí, vean, Newton, ¿sí? Los cuales quisieron provocar vida. Y les pongo un ejemplo. Si yo coloco 3 frascos, ¿sí? Pongo un pedazo de carne dentro de estos 3 frascos, ¿sí? En el primero le tapo totalmente. En el segundo le pongo una malla. Y en el tercero no lo tapo. ¿Dónde creen que se origina vida? en el que no está tapado, Ya, ¿por qué? porque se acercan muchos animales como los mosquitos a comer y también dejan ahí sus huevitos y de ahí nacen y se alimentan los bebés de ahí mismo. Ya, muy bien. Vean,
Eso fue uno de los experimentos que hicieron, ¿no? En el primer frasco, como estaba hermético, no había oxígeno, no se formó ningún tipo de organismo. En el segundo frasco, ¿no es cierto? Obviamente que se acercaron las moscas, en este caso, dejaron sus huevos arriba, pero las larvas no sobrevivieron. Y en el tercer frasco, obviamente que sí sobrevivieron. ¿Por qué? Porque las moscas entraron al frasco, depositaron sus huevos, ¿no es cierto? Dentro o colocaron en la carne sus huevos, nacieron las larvas y las larvas comenzaron a alimentarse de eso, ¿sí? Porque las larvas necesitaban esa materia orgánica muerta para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, eso fue uno de los experimentos, ¿no? Entonces pensaban que así se creaba la vida, pero no era así. La otra teoría de la generación espontánea que les decía, vean, había una teoría que decía que si colocamos trigo en en una tela y esa tela preferiblemente sea una blusa de una mujer, ahí se va a originar vida. ¿Por qué? Porque ahí aparecían ratones. Vean, si nosotros estamos hablando del origen de la vida, ¿no es cierto? ¿De dónde apareció la blusa de la mujer o la tela? ¿Sí? Entonces eran teorías bastante erróneas, ¿no? Bastante fantasiosas. Obviamente que aparecían los ratones, sí, porque los ratones iban a comer el trigo. Vean, y así hubo estas teorías de la generación espontánea. La teoría creacionista, ¿no es cierto? Esta teoría creacionista va mucho más allá, ¿no? ¿Sí? Esta dice que hay, independientemente, como yo les decía, en clases de las religiones que ustedes tengan, ¿no? De las creencias que ustedes tengan. Yo desde el punto de vista docente tengo que explicarles, ¿no? ¿Sí? Entonces les decía, esta teoría creacionista dice que hay un ser superior, ¿no es cierto? Este ser superior creó todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? Según la religión llaman Dios, Alá, Jehová, en fin, ¿no? Pero vean, eso dice que esta teoría, ¿no? La otra teoría de la panspermia o migracionista que les decía. Vean, esta en cambio, dicen que vinieron ciertas bacterias o microorganismos en meteoritos y que al chocar con la Tierra encontraron las condiciones adecuadas y de ahí se formó la vida. Vean, en fin, ¿no? Entonces esas son las teorías que prácticamente hay otras teorías más, ¿sí? Pero bueno, todo esto dio, ¿no es cierto?, a que posteriormente se hable de la evolución biológica, que es muy distinto, ¿no? La evolución, en cambio, fueron proclamados por algunos autores, pero los principales, ¿cuáles fueron? ¿Alguien me puede decir sobre la evolución? Uno, a ver, y ese uno está relacionado con nuestro país. A ver, ya les doy a ver, ¿cómo se llama ese autor? A ver, Charles Darwin. Charles Darwin, ¿no es cierto? Él promulgó la teoría de la evolución conjuntamente con Jean-Baptiste Lamarck, ¿sí? Pero los dos tenían más o menos algo relacionado, que decía que las especies mejor adaptadas son las que sobreviven, ¿sí? Y tenemos el ejemplo en las Islas Galápagos de los pinzones de Galápagos, ¿no? Vean, que a pesar de ser una misma ave, Charles Darwin, ¿qué encontró? Ustedes saben que las Galápagos son diferentes islas, ¿sí? Pinzones diferentes en cada isla. ¿Por qué? Porque ellos se adaptaron, ¿sí? ¿Para qué? Para poder sobrevivir, para poder alimentarse. O como Lamarck pone, por ejemplo, las jirafas, ¿no? Que decía que las jirafas eran de cuello corto, pero por la necesidad de alimentarse evolucionaron y el cuello se les alargó, ¿no? Porque el alimento estaba prácticamente muy alto. Entonces tuvieron que evolucionar. Entonces, esas especies que se adaptaron fueron las que sobrevivieron. ¿Sí? Dicho esto, ¿no es cierto? Vamos a ver que cuando ya se formaron los diferentes organismos, ¿sí? O nosotros, ¿no? Los seres vivos, los seres humanos, los animales y las plantas, tienen una composición química. ¿Alguien me puede decir cuál es esta composición química básica? ¿Se acuerdan que les dije que se formaba una palabrita?
Chon, era Chomps. la palabra. Exactamente, la palabra chon. Vean, bien que no se olvidaron, ¿cierto? ¿Qué significa chon? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, como elementos primarios, ¿no? Pero también tenemos otros elementos secundarios, ¿sí? Como el azufre, el calcio, el potasio, el sodio, ¿sí? En fin, ¿sí? Estos elementos, cada uno con sus características, forman diferentes tipos de compuestos, lo que se llaman las biomoléculas. ¿Cuáles son estos biocompuestos? Los carbohidratos, los lípidos, las grasas, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿no? Todas estas formas o biomoléculas son indispensables para nosotros. Sí, para nuestra vida. Perdón un ratito. Bueno, iba a estornudar, pero ya me quito la gana. Bueno, entonces les decía, ¿no? Entonces, son indispensables para la vida. Ustedes saben que la reunión de células que forman, ¿se acuerdan? Tejidos, Ya, muy bien, señorita Camila Estudillo. Forman tejidos, ¿no es cierto? La reunión de tejidos que forman, aparatos, no, antes de eso, órganos, órganos, muy bien. La reunión de órganos, ahí sí forman aparatos o sistemas. Y la reunión de aparatos y sistemas forman un cuerpo. En este caso, si hablamos del ser humano, forma el cuerpo humano, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de sistemas, el digestivo, el excretor, el secretor, el circulatorio, el respiratorio, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos estos sistemas cumplen funciones específicas y fundamentales para nosotros. Si uno falla, nosotros podemos morir, ¿no es cierto? Vean, si falla la respiración, morimos. Si falla la circulación, también morimos, ¿no? Ustedes saben que a veces se forman trombos, ¿sí? Los trombos son coágulos que taponan las arterias. Vean, el excretor, ¿no es cierto? Si funciona mal nuestro sistema excretor, también podemos fallecer, ¿no? Vean. Entonces, es fundamental todos estos sistemas y conocer los procesos biológicos. Pero dentro de este sistema tenemos un sistema, que es el osteoartromuscular. ¿Alguien me puede decir qué le indica estas palabritas? Osteoartromuscular. A ver, Todo lo que tenga que ver sobre los músculos. ya músculos, los huesos, las articulaciones y los ya músculos. articulaciones, músculos, ¿y qué más? Huesos, Los huesos, ¿sí? Estos forman lo que es el sistema locomotor, ¿sí? Los huesos forman el armazón del cuerpo. Las articulaciones son los puntos de unión, ¿sí? Los que nos permiten realizar movimientos de extensión, ¿sí? Flexión, rotación, en fin, ¿sí? Lateralidad derecha, lateral, bueno, en fin, son algunos movimientos, ¿no? Y los músculos son propiamente los que nos ayudan a movernos. Vean, todos estos forman, ¿cierto?, el sistema osteoartromuscular, ¿sí? Vean, que nos permiten a nosotros movilizarnos. Pero vean, otro sistema que está funcionando durante estos 2 años a las personas que no se han enfermado del COVID-19 es el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Es muy importante este sistema inmunológico. También cuando este sistema falla, ¿no es cierto? Nosotros estamos en peligro, ¿sí? Si aquí hay algún estudiante que se enfermó de COVID, ¿no? Es porque su sistema inmunológico falló, ¿sí? En cambio, otras personas, vean, han estado en contacto con el COVID, con parientes, ¿no? Y no se enfermaron. ¿Qué significa eso? Que el sistema sí actuó de buena manera, ¿sí? Es muy importante este sistema, ¿no? Tenemos, este sistema, nosotros tenemos células innatas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros nacemos, ya tenemos esas células. Pero otras células, ¿no es cierto?, que nos protegen a nosotros, las adquirimos, ¿sí? La una es con la lactancia materna y la otra es durante todo nuestro proceso de crecimiento, ¿sí? Vean, entonces muy importante, ¿no? Mantener ese sistema inmunológico sano. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con una buena
nutrición, ¿sí? Haciendo deporte, haciendo ejercicio. Vean, si nosotros comemos sanos, nos van a presentar ciertas enfermedades, ¿no? ¿Sí? Propias de como les digo, que una malnutrición provoca la desnutrición. En cambio, una sobrealimentación provoca la obesidad, ¿sí? Pero todas estas están relacionadas también con el ejercicio físico. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Solamente estoy haciendo un resumen del otro año, ¿no? ¿Sí? Verán que la próxima clase ya tienen que realizar la prueba de diagnóstico, ¿no? Bueno, entonces todo esto, ¿no es cierto? Por eso es importante la nutrición para nosotros. Cuando nosotros nos nutrimos bien, hacemos ejercicio, simplemente nuestro organismo también responde de buena manera. Pero cuando nos alimentamos mal, no hacemos ejercicio, también tenemos lo contrario, ¿no es cierto? Vean, muchas veces he visto a algunos alumnos cuando estábamos en la presencialidad. Tenían cualquier pretexto para no hacer ejercicio físico, para no hacer educación física. Vean, cuando esto es muy importante para su salud. Eso métanse en su cabecita. No es que las autoridades de educación en el colegio les obligan, no, es muy importante para su salud. Y muchas veces se han de dar cuenta ahorita, somos más enfermos, ¿no? Porque hemos estado confinados, no salimos. Y a veces nos enfermamos más. No sé si hasta aquí alguna pregunta. Bueno, por último vimos los biomas del mundo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué condiciones? Son tres, ¿no? Tres elementos básicos que se condicionan para formar un bioma. ¿Alguien se acuerda de estos tres elementos básicos? ¿Se acuerdan que estaban en una pirámide? Y ahora en estos días hemos tenido uno de los de esos mucho. A ver, Frío, ¿cuál? No, pero está relacionado. lluvia, Lluvia, la pluviosidad es uno. ¿Cuál es el otro? La temperatura Ya, muy bien, la temperatura. ¿Y la otra? y la altura. Exactamente, ¿sí? Es las lluvias, la altura y la temperatura, ¿no es cierto? Vean, las lluvias es un factor fundamental, ¿no? Cuando hay mayor cantidad de lluvias, cuando es normal, ¿no? Tenemos los bosques tropicales húmedos. Cuando no hay lluvias, tenemos los bosques secos. Vean, la altura, ¿no es cierto? La altura también nos da diferentes, eh, ¿cómo les puedo? Biomas, ¿no? A mayor altura tenemos los páramos. Vean, a menor altura tenemos los pastizales. Y la temperatura, obviamente, ¿no es cierto? Nosotros aquí el país podemos diferenciar esto de la temperatura, ¿no es cierto? En la región oriental tenemos un tipo de bioma, en la sierra otro bioma, en la costa y Galápagos tenemos otro bioma, ¿no es cierto? Por eso, vean, es muy importante estos tres factores, ¿no? Ustedes ven que ahorita están muy alterados, ¿no? Vean lo que pasó en Papayacta últimamente, ¿no? Antes caía granizadas, ahora ya empezó a nevar en Papayacta, la vía Papayacta-Pifo. Porque una cosa es la granizada y otra cosa es la nieve, ¿no? Las nevadas. Pero vean, ahora ya empezó a nevar. Entonces, vean, ¿por qué se da esto? Por los cambios climáticos que se están produciendo. ¿Sí? Vean, el día lunes, me acuerdo que veía en las noticias, que decía el técnico del INAME. Él decía, estamos en una época seca con lluvia. Imagínense, época seca con lluvia. Entonces ya no es época seca, ¿no es cierto? Es época lluviosa. Entonces esto se da por los cambios climáticos, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo. ¿No? Bueno, espero que les haya servido, por favor, este pequeño resumen de lo que vimos el año pasado, ¿no? He tratado de ser lo más sintético posible, ¿no? Para que ustedes se acuerden, ¿sí? Ya la próxima semana comenzamos ya con la materia que es prácticamente del segundo de bachillerato, ¿sí? Entonces, por favor, tomar en cuenta esto. ¿Alguna pregunta?
No. Bueno, entonces ahí vamos a quedar, señores estudiantes. Nos vemos la próxima clase, ¿no? Sea de química o sea de biología. Que les vaya muy bien. Hasta luego.